y bienvenidos a la primera edición, espero que no la última, de esta actividad tan interesante de la biblioteca por el Día del Libro, que se llama "He venido aquí a hablar de mi libro". Esta frase la dijo un escritor que se llama Francisco Umbral, cuando presentando un libro en un programa de Mercedes Milá hace muchos años, y montó un pollo tan grande que se ha quedado ya como una frase de seguro que se había escuchado a vuestras madres o vuestros padres. Como estamos empezando un poco más tarde de lo que esperábamos, si puedo pongo el vídeo de ese momento del clave de la televisión española para que lo veáis y nos riamos un rato. Pero mientras tanto empiezo, pues no quiero perder más tiempo. Como sabéis, hoy se celebra, nosotros estamos celebrando el Día del Libro porque un 23 de abril, que fue el Día del Libro, murieron Cervantes, Shakespeare, Garcilaso de la Vega, otros escritores como Nabokov, Joseph Pla, etcétera, etcétera. Y aprovechando que tenemos 5 profesores y profesoras en este instituto que han escrito y publicado libros, hemos querido hacer esta jornada para que conozcáis también la otra vertiente de las personas que todos los días os dan clases o examinan y todo lo demás. Aparte, ya sabéis que tenéis una exposición en el hall y en la biblioteca sobre el Día del Libro, para que os acerquéis y le echéis un vistazo también, que está muy interesante. Bueno, lo voy a presentar a... Mira, esto de fondo, voy a presentar a las 2 personas que están aquí hoy, que son mis 2 queridísimos compañeros, Ana María Bascari Peña y Bernardo Ruiz Figueroa. Que los conocéis, os han dado clase, y si no os han dado clase, pues hoy es una oportunidad para conocerlo mejor y para conocer otra vertiente de ellos, ¿no? Mi compañera Ana María Bascari del Departamento de Historia, es doctora en Historia. Ella era investigadora y luego pues se metió en este mundo de la docencia, donde he tenido el gustazo de conocerla y de compartir con ella departamento. Y ella escribió un primer libro de su tesis, que es Familia y vida cotidiana de Tucumán a finales de la colonia. Ahora nos explicará también de qué van sus libros, ¿no? Esta es su tesis publicada. Y luego hizo un segundo libro de investigación de historia contemporánea que se llama Aquí estamos nosotras. Este libro es sobre la represión franquista en Villarrobledo, que es su pueblo, y ahora nos contará. Así que no ha escrito un libro, ha escrito 2. Y bueno, yo me quedo con sus palabras cuando me cuenta Ana que dignifica la vida de la familia y las historias que se publican después de esa investigación. Luego aquí tenemos a Bernardo Ruiz Figueroa, que ha sido muchas cosas en esta vida, pero me voy a quedar con cooperante en Etiopía, corresponsal en Centroamérica, periodista, y luego también se metió a cabo en este mundo de la docencia, donde también tengo el gustazo de compartir con él instituto. Él publicó este libro que se llama El tercer armario. Todo el mundo sabemos lo que es el armario, lo que es salir del armario, pues nadie piensa en que hay más armarios de los que entendemos. Y es una de las primeras publicaciones, si no la primera, tú me corriges, que se ha hecho sobre este tema. Entonces, muy interesante que conozcamos también esta vertiente de nuestro profesor y que aprovechemos este día. Me quedo con sus palabras, las palabras de Bernardo. Él ha escrito el libro que a él le hubiera gustado leer. Y dicho estas las presentaciones, empiezo con vuestra entrevista. En primer lugar, ya os doy la palabra. ¿Empiezo por Ana? Empiezo por Ana. Os voy a hacer las mismas, ¿no? Vamos repartiendo los tiempos. Lo primero, la idea, que hables un poco de tu libro, para que luego no me digas que has venido aquí a hablar de tu libro. Y la idea y por qué este libro. Hola, buenas tardes, buenos días a todas y todos, y muchísimas gracias por la presentación. A ver, yo he venido aquí a hablar de mi libro, que en realidad son 2, pero a mí el que me interesa o que es para mí más trascendental en términos personales es el segundo. Aquí estamos nosotros. El primero que escribí, que es sobre Tucumán, la ciudad donde yo nací, es sobre historia colonial. En el momento de ser alumna del doctorado en la Universidad de Sevilla, pues empecé esa investigación en el Archivo de Indias y
termina en una tesis, que es un mamotreto, hace una cosa de 500 páginas, que después se convierte en un libro que tengo el orgullo que es uno de los primeros en ser editado por la Universidad Pablo de Olavide. Pero en realidad el libro que me trae a mí, del que vengo a hablar, es Aquí estamos nosotras, Represión y Resistencia Femeninas en Villarrobledo, entre 1939 y 49. ¿Qué es lo que me hace escribir este libro? ¿Qué hace que yo, que hacía 20 años que no me metía en un archivo, porque desde que terminé de escribir la tesis me dediqué unos años a la investigación, pero la vida cambia, ya lo veréis, y vinieron los cuidados, los niños, la docencia, y hasta que no volví a tener tiempo literal para volver a dedicarme a la investigación. Hasta que un día vinieron ellas a llamarme a la puerta directamente. Esas mujeres me llamaron a la puerta, o es lo que yo siento, porque en todo el fragor de las luchas feministas del 18, básicamente 2018, recuerdo un momento que estábamos en la plaza del pueblo, ahí vivía yo, y empezamos a preguntarnos entre las que estábamos ahí, pues, ¿y antes de nosotras quiénes? Y ese antes de nosotras quiénes fue lo que me llevó a volver a investigar. La idea estaba rondando por ahí, hasta que un día me invitan a una cena en una casa del pueblo con su patio, cenando ahí, y me empiezan a contar la historia que ahí vivía, en esa casa todavía vivía, que es la primera mujer a la que entrevisté, que la abuela de la persona a la que yo iba a ver había estado presa, que habían tenido oculto en esa casa a un huido republicano al que querían matar durante 10 años, que se dice poco. Y ese día yo salí de esa casa pensando que Amelia tenía 94 años y que Amelia tenía que contar su historia. Y así empecé. Y empecé a leer, y terminé. Y aquí están ellas. Ellas me llamaron a la puerta, yo estoy convencida. Muy bien. ¿Y tú, Bernardo? Dígamelo. Paso el micrófono. La idea, ¿por qué tu libro? Bueno, para empezar, para los que no saben de qué trata mi libro, trata del proceso que viven los hombres que han estado en una relación heterosexual, con hijos o no, y en una edad madura de repente se plantean pues, el divorcio y pasa en lo que se ha llamado popularmente cambiar de acera, ¿no? Entonces, ese fenómeno se acrecentó mucho en la generación mía, que nacimos en los años 60, porque fuimos una generación que nació en el franquismo, en la dictadura. Luego hemos visto, pensaba que eso significaba que ser homosexual implicaba ir a una cárcel, o sea, directamente, ¿eh? O sea, y por supuesto la expulsión de cualquier grupo social que se considerara responsable, ¿no? Después se legaliza, bueno, no se legaliza, sino que se prohíbe en el año 79, creo que fue, se deroga la ley de Mago y Baleante, donde se criminalizaba la homosexualidad de hombres y mujeres, y eso avanza hasta que en el año 85, creo que fue, se legaliza el matrimonio homosexual, como ustedes lo conocéis. Entonces, claro, somos una generación que pasa de no saber qué es la homosexualidad, o sea, cuando yo tenía vuestra edad, ni se me ocurría que hubiera vamos, para mí un homosexual era un mariquita, un hombre que iba por la calle vestido de mujer, no había otro referente, ¿no? Y menos un profe, vamos, eso ya ni se pasaba por la cabeza. Luego, cuando viene la democracia, pues se empieza a hablar, pam, pam, y llega incluso la legalización del matrimonio. Entonces, eso, digamos, a muchos nos da un poco de decir, oye, igual yo estaba... No me he dado una oportunidad, ¿no? Entonces, hay muchos hombres que con 40 años se plantean lo que he dicho. ¿Qué ocurre? Pues de repente te ves solo en el mundo diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Yo ahora cómo me hago maricón? Me quedé así.
Parece una tontería, pero es que esa es la pregunta. No conoces a nadie, no conoces los códigos, no conoces el ambiente, y dices, bueno, pues voy a salir. Entonces empiezas a salir, te lo pasas muy bien, también muy mal. Eso es un proceso además de reconstrucción de identidad, porque tú tienes una idea de ti, de macho alfa, que de repente dices, joder, pues no era yo tan macho alfa como yo creía, ¿no? Y al salir empiezas a encontrarte un montón de hombres como tú. Yo, para poder entender qué estaba ocurriendo, busqué bibliografía y no la encontraba. O sea, es que mucho sobre armario, mucho sobre homosexualidad, pero no sobre este modelo de persona. Y como yo quieto no puedo estar, y venía además del mundo de la comunicación, porque había escrito, bueno, tú lo has dicho, para el diario El Mundo, había trabajado en otros medios, ¿no? Pues me planteé, digo, bueno, ¿y si, ya conocía a muchos hombres como yo también, digo, ¿y si escribo un articulito para alguna revista especializada? Y empecé un proceso de investigación y el articulito, pues ya no era un articulito, ya era un librito. Y bueno, pues ese fue el motivo. ¿Me he explicado? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que lo hemos entendido perfectamente y nos podemos imaginar todo lo que pasaste cada uno de vosotros dos a la hora de abordar ahora, venga, ahora voy a escribir. Y esa es mi segunda pregunta. ¿Cómo abordas, te enfrentas a la página en blanco y empiezas a escribir, poner capítulos, distribuir, en fin, y luego finalmente editas eso que has puesto por escrito, ¿no? Me pregunto a los dos. Bueno, lo primero aclarar que es, lo mío es un libro de historia, ¿no? Y tiene que cumplir una serie de normas. Cuando yo me planteé escribir sobre las mujeres, primero investigar, lo de escribir vino después. Cuando yo decidí que lo que había investigado quería que se convierta en algo, en un texto escrito, tenía dos opciones: o elijo una forma de difusión más fácil y es quitándole todo el aparato erudito del libro, es decir, todas las referencias, las citas, etcétera, y convertirlo en una especie de relato, o lo escribo como un libro de historia en toda regla. Opté por escribirlo como un libro de historia en toda regla, básicamente porque las historias hay determinados temas en la historia de España y en general, sobre todo cuando tienen que ver con la violación de los derechos humanos, en los que se parece que hay que demostrar cada detalle de lo que estás diciendo. Y yo lo que quería que quedara claro, que cada línea de lo que yo estaba escribiendo provenía de unas fuentes fidedignas, es decir, de un archivo, de una entrevista, de una foto, para que nadie dudara de esa historia que estaba relatando, que es tremendamente dura. Yo al principio no me planteé escribirlo, yo empecé a investigar, primero a leer mucho, porque yo venía de historia colonial, historia contemporánea española, conocía lo poco, muy general. Entonces empieza a leer, empieza a investigar, empieza a leer, vete al archivo, busca los papeles. Yo tenía que desplazarme al archivo de Madrid, porque los papeles estaban en Madrid, entonces yo me iba del pueblo, en mis vacaciones, en mi Semana Santa, en mis puentes, a poder ir al archivo. Ahora el problema es, ¿qué hago con todo ese material? Lo primero y lo más difícil para mí fue la primera vez que lo expuse en público, no escrito. La primera vez que yo me senté en la biblioteca del pueblo con los hijos, nietos y bisnietos de esas mujeres sentados como estáis vosotros a contarles la historia. Eso fue lo más difícil y lo más emocionante, evidentemente, ¿no? Es decir, entonces en el momento mi proceso ha sido primero escribir un articulito, primero una charla, después un artículo, y después me dieron una ayuda de investigación. Con esa ayuda de investigación ya tuve que escribir un proyecto más largo, y una vez que tuve el proyecto terminado, convertirlo en libro. Y ahí sí que se pasa mal, porque tú ves, ahora cómo lo hago comprensible, cómo lo diseño, cómo los capítulos. Exige mucho esfuerzo, pero al final, yo creo que si el tema está bien madurado, la estructura
del libro cae sola, no sé, por lo menos lo que me ha pasado a mí. ¿Te pasó eso a ti también? Bueno, sobre el proceso, ¿no?, de redacción. Aunque la idea inicial era un artículo y un reportaje, yo pretendía que fuese un artículo de fondo, con cierta enjundia. Un artículo de fondo quiere decir que se busca transmitir información más objetiva, ¿no? Y que no sea un texto ameno, sino que sea un texto de profundización. Profundicé tanto, como dije, que salió mucha información. Primero también investigué lo que había de este tipo de información, y luego conté con la ayuda de amigos antropólogos que me dieron la herramienta de lo que ustedes llaman historias de vida, ¿no? Entonces, ese procedimiento, que es una herramienta de antropología, en la que sigues un guión pensando en tu objetivo, me permitió hacer un guión para una entrevista que hice a 12 hombres. 12 hombres que de una manera directa o indirecta conocía en toda España, no solo de Sevilla, evidentemente más de Sevilla, pero vamos, entrevisté en el País Vasco, Zaragoza, Madrid, y luego hice un trabajo al final de investigación, contrasté cómo a las mismas preguntas a veces se respondía de un modo diferente, en otras ocasiones se respondía de la misma manera, y de ahí fui sacando las conclusiones. Bueno, para darle, como me decía mi ante Ana, y de un poquito destarado, maestro, no vaya a ser aburrido, ¿qué tipo de preguntas eran? Pues mira, era desde de chico, ¿cómo fue tu infancia? ¿Te vivías en un espacio permisivo? ¿Conocías homosexuales? ¿No los conocías? La adolescencia, ¿llegaste a tener alguna primera relación homosexual? ¿La primera relación fue heterosexual? Cuando te masturbabas, ¿en quién pensabas? Ese tipo de preguntas. Después, bueno, pues te enamoras, ¿no? Venga, tu mujer, ¿no? Tú llegas a casarte, ¿cómo conociste a tu mujer? ¿Lo sabía tu mujer? ¿No lo sabía? ¿Cómo era la sexualidad con tu mujer? Bla, 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 bla. Después, una vez casado, venga, engañaste a tu mujer, le pusiste los cuernos, tuviste una doble vida, etcétera, etcétera. Luego también sobre sentimientos, ¿no? ¿Qué sentías? ¿Sentías vergüenza? ¿Sentías miedo? ¿Sentías culpa? Y, bueno, y algo muy importante, los hijos. Pensad que usted ha imaginado que un día viene vuestro padre o vuestra madre y os dice: oye, chicos, chicas, que soy gay. ¿Cómo os quedáis? Así como un poquito rayado, ¿no? Bueno, pues si ustedes os quedáis un poquito rayados, imaginaos vuestro padre o vuestra madre. Los rayados que tiene que estar para poder llegar, bueno, no los rayados que ha tenido que estar, ¿no?, para tener que verse en la obligación tesitura de decir: oye, voy a hablar con mis hijos, ¿no? Entonces, pues ese también fue otro de los capítulos, digamos, que se trataba en las entrevistas. Después contrasté, como he dicho, las respuestas, y ahí ya me enfrenté a la página en blanco. Digo, hostias, ¿y ahora esto cómo lo escribo? Yo estaba acostumbrado al texto de cuando yo comencé en prensa. No había ni internet, enviábamos por fax. En San Salvador yo tenía que irme a una ONG a enviar, bueno, a un hotel me iba, perdón, a enviar por fax, pues ustedes ni saben lo que es un fax ya, a Jerito. Bueno, en fin, escribíamos 3-4 páginas y ahora de repente eran 200 páginas, lo que saqué de ahí. ¿Cómo construyo eso? Fue dificilísimo. Empecé por temas, lo organicé por temas. Por un lado, digamos, la parte más cronológica, más vivencial, y después la parte más emocional, ¿no? Y luego hice un último apartado en el libro en el que se leen las 12, no las 12, de las 12, 8 entrevistas, para que no fuera muy pesado, y no como preguntas-respuestas, sino que tú lees como si fuese un relato en primera persona, ¿no? Yo traigo lo que me dicen y lo hilo de forma que parezca que te lo está contando de forma natural, y tú lees 8 vidas, ¿no? Y luego todos los capítulos es una reflexión que hago yo, con conclusiones, deducción de qué es lo que ha ido pasando, y demostrado por los testimonios de ellos. Entonces,
tú vas leyendo, pues estaban enamorados de su mujer. Claro, eso, por ejemplo, es un detalle muy curioso. A mí no tenían por qué mentirme, ¿eh? Pues podían decir, oh, mi mujer, yo me casé para cubrir el expediente. Y mi mujer era una petarda o una bruja, la odio. No, no, yo me encontré con 12 personas que amaban a sus mujeres. Fijaos qué curioso. Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? Pues yo pago los testimonios, ¿no? Mira, pues yo dije esto de mi mujer y aquello. En fin, que fue... Pero bueno, la construcción, muy difícil, estoy de acuerdo. De hecho, yo creo, me imagino que tú también, tuve que dárselo a amigos y amigas para que me hicieran correcciones, que por cierto no está aquí Eva, pero Eva León fue una de mis correctoras. Pues estábamos juntos trabajando. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Es que se me ha olvidado con los nervios decir que yo también he trabajado con historias de vida, es decir, las fuentes para mi trabajo han sido los archivos, esos archivos que estaban en Madrid, que son los juicios sumarísimos, y otros archivos más. No, para Salamanca no he ido yo no me ha hecho falta, afortunadamente, porque era más complicado. Pero he ido a Madrid, he consultado el archivo de Albacete, he consultado muchos archivos, pero para mí la clave, lo dije al principio, la clave de la investigación tiene un nombre y apellido, y es Amelia Jimena. Yo, a partir de la entrevista con Amelia, que tenía 94 años y murió la pobre poquito antes que salga el libro, y es una penita que se me ha quedado. Pero después de Amelia entrevisté a bastantes más mujeres, yo también creo que fueron 12 si no me equivoco, no solo mujeres, sino mujeres y hombres, hijos, hijas, nietos y hasta bisnietas de personas represaliadas. Y eso es fundamental, pero también he tenido que aprender a trabajar con historias de vida, porque yo venía de historia colonial, de trabajar con papel, y ahora tú tienes que aprender a trabajar también con un testimonio oral. Y eso te hace cambiar la metodología, hacer otras lecturas, se aprende mucho. Escribiendo se aprende un montón. Bueno, yo quiero decir que he leído los dos libros y en realidad tienen cosas en común, aunque no lo parezca. Primero lo que habéis dicho, que son historias de vida, son realidades, y son realidades duras en los dos casos, cada una por una cosa. Y a mí, tanto en un libro como en otro, se me hace nudo, porque empatizo con las mujeres y empatizo también con todas las personas que entrevista Bernardo en su libro y con las cosas que cuentan. Imagino lo durísimo que tiene que ser tanto una cosa como otra, y en ambos casos también son temas tabú muchas veces, o tabú o cosas de los que no se habla o no se ha hablado hasta ahora, historias silenciadas en la familia, historias del pasado. Entonces son cajones que se abren de los que puede salir cualquier cosa. Y son unos libros cargados de emotividad, y que me imagino que habréis tenido momentos de nudo, de una sensación de desahogo, y habéis tenido que soltar ahí emociones. Me puedo imaginar como lectora lo que ha tenido que ser para vosotros escribiéndolo perfectamente, ¿no? Y os quiero preguntar también ahora, precisamente por eso, las satisfacciones que os ha dado vuestro libro. Después de escribirlo, ¿qué cuerpo se le queda? Después de haber llorado, después de haberse desahogado, después de haber puesto todas esas cosas en orden y puesto los capítulos y la portada y el título y tal, ¿no? Esos títulos que tenéis, que dicen mucho también los títulos. ¿Qué satisfacción se te queda? Para mí, como digo, para mí es muy trascendental en muchos sentidos. El primero, porque realmente la historia de esas mujeres no se conocía, al punto que en el pueblo había una de las mujeres a la que se la conocía solo por el mote. Toda la investigación llevó a identificarlas. El día que yo recibí la primera fotografía por WhatsApp de una hija, es decir, una hija que me mandaba la foto de su madre desaparecida porque está en una fosa común, pues claro, la emoción es impresionante. Para mí es un libro militante, me lo decía mucha gente, porque yo tengo un compromiso feminista y tengo un compromiso con la memoria histórica, y ahí había logrado sintetizar esas dos cosas, ¿no? Es decir, la lucha por los derechos de las mujeres, muchas de esas mujeres que murieron y que terminaron en la cárcel, ni siquiera lo hicieron por haber sido ella unas luchadoras, lo que es
tremendo, fueron víctimas por ser mujeres en un montón de casos, es decir, esa ninguneo de la mujer en todos los sentidos. Y por otro lado, el tema de la memoria, de la desmemoria en relación a la represión, pues era una síntesis para mí. Mientras mi libro de historia colonial es muy bonito y muy guay, yo entiendo que mi libro sobre las mujeres es un libro que sirve para sanar. Yo puedo contar un montón de historias del vínculo que ha generado, los vínculos que ha generado ese libro, vínculos afectivos, pero una de las bisnietas que vino a Villarrobledo a la presentación del libro, vive en el País Vasco, no conocía el pueblo, ella me dijo claramente: tu libro sana familias, porque en todas esas familias que han tenido víctimas de la represión hay muchas cuestiones que no se han hablado, muchas cosas que no se saben. En el libro se cuentan cosas dolorosísimas, pero esas familias necesitaban verlas por escritas, saber que ellas lo sabían, que la gente sepa lo que sus familiares han sufrido. Otra de las mujeres a la que entrevisté, que también vive en el País Vasco, el día que presentaba el libro en Albacete me dijo: lo que tú has hecho por mi familia no tiene nombre. A mí me dijo mi tía, ella era víctima también, fue huérfana y demás, y me dijo, mi tía que me cuidaba me decía: no te preocupes Rita, para consolarme, que algún día los nombres de tus padres aparecerán en un libro de historia. Y esa mujer, que todavía vive y que la conocí 2 años después de entrevistarla y que nos seguimos llamando por teléfono, se va a morir tranquila. No ha podido desenterrar a su madre, pero el nombre de su padre y de su madre aparecen en un libro. Entonces, a mí lo que las satisfacciones y la devolución afectiva del libro no tiene comparación con otra cosa que haya escrito. Es un libro académico, científico, en toda regla, pero para las familias es fundamental y es lo que a mí me hace feliz. Por supuesto. Pues sí. Pues lo mismo te pregunto, Bernardo, Fernando, por la satisfacción. Bueno, muy bien. Por un lado, evidentemente la personal, ¿no? El haberte sentido capaz de publicar un libro, ¿no? Como anécdota, bueno, un libro sobre algo totalmente inédito, o sea, en Europa creo que encontré un libro en francés y en una federación de asociaciones, o sea, en Alemania, sí, en Alemania el modelo del que yo hablo, ¿no? De hombres homosexuales que venimos de una relación hetero. Allí hay mucho asociacionismo, porque pensar que al fin y al cabo, de una manera o de otra, aquí acentuado por la dictadura franquista, pero es un fenómeno de Europa occidental, ¿no? Sobre por lo menos lo que nos afecta. No había literatura, entonces, bueno, pues la satisfacción de haber sacado a la luz algo que estaba totalmente oculto y que sigue, en cierto modo, oculto, porque eso que llaman los casados, yo creo que son más que los que están fuera del armario. O sea, hay una enorme cantidad de hombres y de mujeres en relaciones heterosexuales que por un motivo o por otro no se han desarrollado completamente en este aspecto, ¿no? Yo llegué me acuerdo, a Chueca, a la, ¿cómo se llama? Chueca es el barrio gay de ambiente de Madrid, a la librería, no me acuerdo cómo se llama, que hay allí, que regentan las editoras de la editorial Legales, que es la editorial especializada en cultura LGTB más antigua de España. Yo llegué haciéndome el tonto, mira, busco información de esto, pues no hay, mi papá, no, porque no es que me interesa, le vendí el libro de una manera que terminé, eso fue en Tosanto en noviembre, y me dijo, ¿lo puedes tener para diciembre? Y digo, claro, y dice, te lo publicamos. O sea, fue aparte de porque uno es alto, listo y guapo y se vende muy bien, porque y se lo razoné, pero es que
la editora dijo, jolín, este es un tema nuevo, ya sabe lo que hay. Era la única editorial LGTB en España. Y pues dice, si no hay nada, si no hemos publicado nosotros esto, no existe. Y entonces pues le interesó mucho y se publicó. A esto, ¿qué ocurre después? Bueno, pues empiezan las presentaciones, lo organizo yo mismo, en librerías, asociaciones y tal. Y cómo es el desarrollo, fijaos, lo que llegó a interesar el libro, que se creó, a raíz del libro se creó una asociación en Andalucía que se llama Hombres 3H, de este perfil nada más, que es la única asociación que hay en España y en toda Europa, exceptuando Alemania. Es curioso, para que veáis la repercusión que tienen socialmente nuestros actos, que parecen intrascendentes, ¿no? Pues no, pues voy a escribir un libro, qué tontería, joder. Pues escribiendo libros, como yo les digo a los chicos en clase, a algunos les suena esta frase, ¿no? Digo, ¿cómo se construye el mundo? El mundo con textos. O sea, el mundo se construye con los textos, con los pensamientos, con las palabras. Y este es un ejemplo. No solo se crea una asociación que ha ayudado a muchísimos hombres, sino que tanto desde Latinoamérica, de todos los puntos de España, me llegan correos electrónicos de personas que han leído el libro y me cuentan su experiencia. Incluso una mujer me escribió para decirme que gracias al libro había entendido a su marido. Qué curioso, ¿no? Entonces, pues bueno, muy satisfactorio, la verdad. Pues sí, pues sí. La verdad que es que de construir esa imagen mental que podemos tener de una persona que tenga familia, que tenga hijos y que de repente diga, bueno, ¿qué me pasa? A mí esta vida no... Y que empiece de cero lo que tú estás contando y que encima tenga que dar explicaciones, lo primero a sí mismo, lo segundo a su hija, a su hijo, a su mujer, a la sociedad entera, que ya te ha puesto un montón de etiquetas, pues tiene que ser durísimo. Yo tu libro, desde que lo conocí, se lo he enseñado a un montón. Bueno, está en mi casa, entonces mucha gente que viene a mi casa lo ve, luego otras veces comentándolo con amigos, con amigas, no solamente hombres, las mujeres todavía están, hay muchas mujeres igualmente, casadas y con hijos, y que están dentro de ese armario, y me lo han, oye Lupe, ¿y ese libro que me dijiste? Y yo se lo mando, y lo están comprando y lo están regalando a amigos suyos, a no sé cuánto, porque lo que dice Bernardo, es que no hay referente, es que es como si estuvieses haciendo algo malo, y alguien te tiene que decir, en este caso además es un montón de testimonios, que no es nada malo, hijo, que es normal, que tú te has metido dentro de una corriente porque no había otra, y ahora cuando decides salir, decir, no, mira, esto no, encuentres ese referente. Así que a mí eso me parece, igual que lo de la memoria histórica por otro lado, importantísimo, porque esas historias de familias que están en silencio, pues le estáis dando voz vosotros, y es una militancia por ambos lados que a toda la sociedad, ¿no? nos interesa y nos enriquece, ¿no? Por último, hemos hablado de la repercusión un poco del libro, de vuestras satisfacciones personales. Yo como conclusión, porque me imagino que tendrán un montón de preguntas estas criaturas, a lo mejor, ¿no? Me gustaría que leyera ahí un párrafo de cada uno que sea significativo de vuestra obra. Si queréis decir algo más, eso, que leáis y luego ya ellos que pregunten, porque nos quedan 15 minutos y que les dé tiempo y que por favor que nadie se corte a hacer ningún tipo de pregunta, porque veis que esto es un espacio seguro, de confianza y totalmente abierto, y aquí no estamos para reprimirnos, sino para todo lo contrario, ¿no? Ana. Bueno, y pensando las preguntas, ya pasas el micrófono a Bernardo. Lupe nos pidió que dijéramos unos fragmentos de los libros. ¿Es necesario el micro? ¿Sí? Sí, es que hay al fondo. Lupe nos pidió que eligiéramos unos fragmentos del libro. Yo había
pensado en uno inicialmente, pero es algo que ya se ha nombrado. Es precisamente en el prólogo donde hablo de que es un libro militante, ¿no? Ahí coincido con Ana. Tenéis que pensar que, bueno, que nosotros entendemos militancia como compromiso político. Y por compromiso político no quiere decir partidos políticos, quiere decir compromiso con la sociedad, con la transformación de la sociedad. Y en ese sentido, mi libro, yo como militante que he sido siempre, pues lo enfoqué así, no solo para los hombres gays, sino para todos los hombres, porque todos los hombres hemos tenido que mamar un modelo de masculinidad franquista que, sea gay o no, te violenta. Entonces tenemos el derecho a hablar de nosotros y a modificar nuestra visión, ¿no? Pero como ya hemos hablado de militancia, me decía Lupe, tú más, un poquito más a lo Pedro Sánchez, Bernardo, así victimista, personal. No he dicho victimista, he dicho cariñoso. Pues era broma. Bueno, hay un momento muy bonito en mi libro, porque yo escribo muy bien, en el que se hace uno una pregunta. ¿Por qué hay que decírselo a los hijos, ¿no? Y entonces dicen, se lo voy a dar a Lupe para que lo lea, yo estoy muy sensible. Y para regalarle a nuestros hijos unos padres verdaderos y honestos, para regalarles el don de saber amar, de saborear la libertad y de saber ser ellos mismos, para que se atrevan a ser felices. A mí la verdad que me cuesta mucho encontrar un párrafo que sea bonito, porque la historia es muy triste, pero, y básicamente porque todo lo que había elegido para leer no son palabras mías, sino son palabras de las personas a las que he entrevistado. Pero bueno, voy a leer, porque sí me interesa también aclarar ahora que mi libro va sobre represión, pero que también va sobre resistencia. Es decir, sobre las mujeres actuó la represión, pero sobre las mujeres resistieron. Y entonces, sobre eso, os leo un parrafito un poquito más largo que lo que ha leído. Pero también las mujeres de Villarrobledo fueron activas en el espectro multiforme de las resistencias cotidianas, de las estrategias de supervivencia, en los lazos de solidaridad que les permitieron vivir y resistir al régimen. Pero también muchas mujeres resistieron manteniendo viva la memoria de sus familiares represaliados, aquellas que, como Agustina, no quisieron olvidar, como Francisca La Francha, que sin saber escribir legó a sus descendientes un hermoso poema dedicado a su esposo asesinado en los Barreros, y que ellos recitan aún hoy en memoria de Braulio Jiménez, o como aquellas mujeres valientes que no tuvieron miedo a acompañar a Juan Munera cuando construía el monumento a las víctimas de los Barreros, diciéndole, conscientes de su fortaleza y su valor, que no te preocupes, Juan, porque aquí estamos nosotras. Bueno, pues esta es la parte conmovedora de la que hablaba. Son libros militantes, son libros necesarios, son libros que nos abren puertas como todos los libros, y para mí encima es un orgullo enorme que mis compañeros, además de buenos amigos, hayan compartido esto aquí en este centro. Para todo el alumnado me parece indispensable. Mis alumnos lo saben, se aprende muchas veces mucho más fuera de la clase que dentro. Y ahora, por favor, haced las preguntas que tengáis. ¿Alguna pregunta habrá? ¿Más de una? Por aquí. ¿Le paso el micro? Venga, así como en la televisión. ¿No os dio miedo en ningún momento publicarlo sobre el qué dirán o lo que pensará el resto? Gracias. Sí, buena pregunta. Yo, mira, cuando se publicó el libro en Villarrobledo yo tenía mucho miedo, porque es lo primero que se escribe sobre el franquismo en ese pueblo. Y es un pueblo muy de derecha. Tuve
tenía mucho miedo, pero el día de la presentación, que aparte era en plena final de la pandemia, todos con mascarilla, bueno, eso se llenó de gente, un apoyo incondicional, ni una sola crítica, ni una mala palabra en relación al libro que yo haya escuchado. Me pondrán verde en otros ámbitos, pero a mí no me ha llegado nada. Es decir, el propio libro ha hecho que se venza el miedo. Yo aquí hablo de víctimas. Tal vez si yo hubiera hablado más abiertamente de victimarios, es decir, de quienes ejercieron directamente la violencia, y hubiera puesto los nombres, pues seguramente habría tenido que tener más miedo, y ahí con mucha más razón. Pero sí tenía miedo, claro que sí. Y mira que han pasado casi 90 años de lo que yo cuento aquí. Los mongolos de los silbidos se pueden salir. ¿Eso claro? ¿No? Que están ahí con una tontería con los silbidos, ¿tú sabes? En fin, una minoría, no os preocupéis. Escucha, miedo, ¿al qué dirán? Bueno, yo siempre, los que me conocéis aquí sabéis que tengo muy poca vergüenza, entonces a mí, el que digan de mí me la refoncinfla ampliamente. Lo que pasa es que, claro, de repente publicar un libro sobre homosexualidad te pone en evidencia ante toda la sociedad. Es decir, salgo del armario a lo bestia, ¿no? Bueno, desgraciadamente en este país no se lee tanto como nos gustaría, y un tema muy especializado. Pero bueno, yo tuve que hacer, por ejemplo, yo salí, presenté libros en Huelva, yo soy de Huelva, se enteró mucha familia mía. Por ejemplo, yo, para que entendáis una cosita rápida, lo que es el armario. Un hombre o una mujer hetero no sabe qué es salir del armario, porque ustedes llegáis y veis un profesor o una profesora y a nadie se le ocurre decir tú tienes novio, dais por hecho tiene novia, le preguntáis ¿tiene novia? Y de repente dice no, tengo novio. Y dice oh, todo el mundo hace así, oh, lo que ha dicho, oh. Eso es salir del armario. Entonces, los que lo tenemos muy claro, nos da absolutamente igual, al revés, lo hacemos militantemente. Yo, en este y en otro instituto que he estado, yo no me he cortado un pelo. ¿Por qué? Pues he organizado actividades sobre LGTB y todo ese tipo de cosas, y todos los alumnos lo sabían. Todos los alumnos lo sabían. Por supuesto que había un 10% de chicos y chicas, sobre todo chicos desgraciadamente, con poco desarrollo intelectual todavía, poca madurez personal, que mira el maricón, pues vale, ¿y a mí qué? ¿A mí eso me afecta? No. Entonces, miedo, bueno, he tenido que ir como, vamos los gays siempre, los hombres y mujeres gays, que estamos siempre saliendo del armario. Es decir, es como si yo voy a Arba, me pongo a ver fútbol, y empiezan a decirle maricón al jugador de fútbol, ¿no? Porque es del contrario. Y tú dices, ya estamos, con lo mismo de siempre. A ti te da igual, pero a lo mejor a ti te dice, o se vuelve el camarero y dice, mira esa tía que está buena, qué buena está esta tía. Y tú dices, pues a mí me gusta el novio guapo. Entonces, es una cosa que tienes que ir permanentemente, nosotros tenemos que estar permanentemente, ustedes no lo pueden imaginar. Pero como ustedes pensáis, el mundo piensa que todo el mundo es hetero hasta que se demuestra lo contrario, pues nosotros tenemos que estar demostrando lo contrario siempre. Un coñazo, lo digo, porque al final te aburre, dices, otra vez tengo que salir del armario. ¿Qué coño le dará? ¿Por qué lo hago con los chicos? Pues lo hago por ustedes. Porque, ¿ustedes qué creen? ¿Que aquí no hay gays? Chicos y chicas. Entonces, pues tienen un profesor, 2, 3, que estamos aquí, ¿verdad? Que no nos importa decirlo en voz alta. Y estos chicos pues ya no tienen miedo a hacerlo. Dicen, oye, pues se puede, no es una enfermedad. Fíjate, tío, no está enfermo. ¿Okay? Es muy satisfactorio. Último, único armario que tenéis, fíjate, te lo voy a contar. En el pueblo de mi hija. Porque mi hija lo sabe, totalmente. Pero yo le respetaba a ella su armario. Es decir, ella como hija de un padre gay tiene que decidir cuándo lo dice.
y ella ya lo hace, ¿no? Vamos, yo hago una fiesta del orgullo en mi casa y viene mi hija con sus colegas, y mi hija es hetero, vamos, que no, ¿sabes? Pero yo, cuando era más chica, se lo respeté. Y digo, bueno, entonces me invitaron ahí a su pueblo a presentar libros y no fui. Y el único sitio que he tenido, bueno, ahí no veo. Bueno, ya está. ¿Ninguna pregunta? Quedan 5 minutos. Ahí al fondo hay otra pregunta y aquí otra pregunta por aquí. Bueno, empiezo por aquí para no hacer el cambio 2 veces, ¿vale? Bueno, yo la pregunta que iba a hacer, sé que ya habéis tocado un poco el tema, pero sobre el tema de entrevistar a una persona, el escuchar su relato y tal, sé que habéis entrevistado a algunas personas que seguramente lo habrán pasado muy mal o hayan tenido muy malas experiencias, y el cómo afrontáis esos relatos y cómo... Porque al fin y al cabo es una carga emocional que te echas encima o que tienes que escuchar de la otra persona y tal. O sea, sé que es como algo difícil. ¿Respondéis? Y luego apoya la última. A ver, básicamente para mí la respuesta es empatía, Gonzalo. Yo cada vez que yo entrevisto a personas mayores, o después he entrevistado a una mujer que se había enterado hacía 2 semanas que a su madre le habían dado aceite de ricino, le habían rapado y le habían pasado por el pueblo, y ella estaba muy impactada. Pero la respuesta es empatía, pues esperas, hablas, te sales del marco de la entrevista, y porque la entrevista tiene que ser flexible necesariamente, y yo no he tenido mayores dificultades en gestionar esos momentos. Pero no te creas, en lo que yo a mí sí, una cosa me impactó un montón de todas mis entrevistas. Entrevisté a una mujer, Agustina, de la que he hablado aquí, que ella, su padre lo ejecutaron, entonces ella tenía la carta de despedida del padre, entonces la coge, que la tenía plastificada, y la empieza a leer, la lee, y después me dice, ahora léela tú, y la voy a leer yo, y ahí me di cuenta que ella se la sabía de memoria, porque cambiaba palabras, y me quedé la que se quedó cortada ahí fui yo, porque no sabía cómo reaccionar a lo que acababa de descubrir. Pero en general, con empatía, no ha habido más dificultad. Sí, la verdad es que yo también las primeras entrevistas iba con mucho miedo por lo que tú has planteado. Luego me di cuenta de que tenía la suerte de 2 cositas. Por un lado, que me apoyaban. Una, el que ellos sabían que estaban hablando con un igual, ¿vale? Entonces, pues, bueno, había un poquito más de confianza. Por supuesto, en mi caso, además, que no es el de Ana, y yo tenía que garantizar un anonimato máximo. Entonces, ahí había ellos depositaban en mí una confianza muy grande que a mí me suponía mucho respeto hacia ellos, ¿no? Y yo le he agradecido muchísimo. Puedo decir que nadie, ni uno solo de los hombres a los que yo le pedí la entrevista me dijo que no. Fíjate, ¿eh? Yo pensaba que iba a tener problemas para eso, y que va. Y para ellos fue muy emocionante. Y algunos se rompieron en la charla, pero bueno, muy bonito. La verdad que al final ya le cogí el truquillo y ya la hacía como rosquillas, pero bueno, que sí, que no es fácil, te doy la razón. Vale, pues voy por la última pregunta que está ahí, porque son ya casi, quedan 2 minutos. ¿Quién era? ¿Sois conscientes del impacto que ha producido vuestros libros sobre los lectores? ¿Habéis escuchado la pregunta, no? ¿Quién? Sí, pues sí, porque lo que yo os comentaba antes, cuando yo digo que el libro me ha devuelto muchas cosas, es porque soy consciente del impacto, no solo porque sea un libro académico, que es lo que menos me importa, sino que es un libro que impacta en las familias y hace que esas familias puedan entender, curar, cerrar heridas, por lo menos. Y entonces, sí,
Yo sí soy consciente del efecto. En el ámbito en el que estamos hablando, de un pueblo de 27.000 habitantes, de un colectivo reducido, pero sí, yo sí soy consciente. Sí, te voy a decir la repercusión y la falta de repercusión. Fíjate, te voy a hablar también en negativo. Repercusión, mira, la primera en mí, porque a lo mejor estoy dando la impresión de que cuando yo redactaba el libro yo estaba ya de vuelta. No, yo hacía pocos años que me había separado. Entonces, escribir para mí fue una especie de terapia.